Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a hacer la clase de recuperación. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar para análisis 3, ¿sí? Este, mm, Vamos a empezar un poco a introducir en las funciones de varias variables, comenzando con 2 variables, después con 3 variables. Pero en general vamos a dar definiciones no formales, digamos, intuitivas, de cómo funciona esto de las funciones de varias variables, ¿ya? Y ahí vamos a ir avanzando. ¿Mm? Bueno, bueno, obviamente aparece el concepto de variable y el concepto de función, ¿cierto? Eh, bueno, ya sabemos que una función es una relación, ¿cierto? Esta es una relación entre un conjunto de números y otro conjunto de números, ¿cierto? Entre un conjunto, vamos a escribirlo así, de números y otro conjunto, también de números. Em, También recordar que en una función tomamos un valor del dominio, ¿cierto? Tomamos un valor de un conjunto numérico que le llamamos, podemos decirle conjunto inicial, al cual llamamos a su vez, no alcanza acá, dominio, ¿cierto? Em, ¿Y qué hacemos con ese valor? Lo ingresamos en la función, ¿cierto? En una función y obtenemos un valor eh, que nosotros llamamos una imagen. ¿Qué es la imagen para ese valor original del conjunto inicial? Vamos a decir el conjunto de llegada. Entonces, bueno, típicamente uno siempre dice, acá está la función f y agregamos un valor a esa función, valor x siempre lo decimos, ¿cierto? Y obtenemos un valor y o y una vez que sale de la función. Aquí tenemos entonces el dominio y acá está lo que conocemos como imagen, lo que hemos ahí. Por lo tanto, para un valor de entrada tenemos un valor de entrada, que es lo que tenemos, un único valor de salida. Ahí. Y bueno, sí, ustedes ya obviamente saben que graficando aquí cualquiera de estas, bueno, si tenemos por ejemplo, no sé, una curva de este tipo, puede ser la altura que va alcanzando un objeto respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, a medida que pasa el tiempo, vamos a tener aquí, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera. Y para cada valor de tiempo vamos a tener una altura. Entonces, bueno,
para cada valor de entrada tenemos un valor de salida. Bueno, en el fondo no pueden haber dos valores, no pueden haber dos valores de altura en el mismo tiempo, ¿cierto? Bueno, esa es la definición básica, digamos, de función. ¿Qué pasa cuando hay dos variables? O vamos a colocar ahí. ¿Qué pasa cuando la función es de dos variables? Entonces, ya sabemos ya que para cada entrada tendré una única salida, ¿cierto? Para cada entrada existe una única salida. Así que, por lo tanto, en este caso vamos a tener la entrada para nosotros ahora ya no va a estar dada por solo X. Anteriormente dijimos que los valores de entrada X tenían un único valor de salida Y. Entonces ahora la entrada va a ser X e Y, ¿cierto? Y la salida de esa función va a ser un valor nuevo que vamos a llamar Z. ¿Mm? Así que por lo tanto ahora tenemos la función acá. Ahí. Pero ya esta función f, vamos a llamarla f de x, y. De dos variables. Esas variables son las que entran acá. Entra una x y un valor y, que son ahora el dominio. Y entonces sale un único valor de salida, que sería nuestro z. Y entonces de esto mismo nosotros, bueno, rápidamente concluimos de que z va a ser igual a la función evaluada en los valores de entrada x y y. Y esa es nuestra notación formal, ¿cierto? O la que vamos a usar en adelante. ¿Sí? Podemos escribir acá que de manera formal una función de dos variables es una regla, ¿cierto? Entonces, una función de dos variables es una regla, como la regla que existe para la función de una variable, pero ahora es de dos. Es una regla que le asigna a cada par ordenado de coloquémosle de números reales, ¿cierto? X, y, ya, para que sea un único valor, o un único, mejor dicho, número real. Z. Lo vamos a escribir denotado por f de x, y. ¿Vale? Ahí tenemos una definición un poquito más formal, ¿sí? Igual hay que decir que, bueno, los pares ordenados x, y ahora pertenecen al dominio de la función, o al dominio de una función de dos variables. ¿Sí? Y esto es el dominio. Y vamos a colocarlo ahí. Además, ¿cierto? Entonces,
será, digamos, como lógico que el conjunto de todos los valores que toma f de x y el conjunto de todos los valores que toma f de x y, ahí, ¿cierto? Corresponde en este caso al rango. ¿Mm? O recorrido, como ustedes quieran. Entonces, ahora, bueno, cambiamos un poco los conceptos. ¿Mm? También es importante que sepamos que al ladito coloquémoslo, porque estamos hablando ahora de pares ordenados, ¿cierto? Y estos pares ordenados, x, y, que participan en la función, en f, coloquémosle, ¿sí? En la función, pertenecen a R2, ¿sí? Y que en el fondo del plano, ¿cierto? Ahí ahora pertenecen eso. Y eso van a ser nuestro dominio, ¿ya? Entonces los valores que toman la función, los valores que toma la función en sí pertenecen a los reales, ¿no? O sea, vamos a tener una función de R2 en R, ¿ya? Eh, en todo caso, a ver. Ya, bueno, lo habíamos escrito, ¿cierto? Pero, bueno, de ahí vamos a retomar esto mejor, ya, para poder ir avanzando, porque lo tenemos que retomar para los posibles dominios, ¿cierto? Entonces, bueno, hablando de eso mismo, ya que entendemos que se acostumbra a decir z a estos valores que toma la función respecto a los pares ordenados, ¿no? Eh, y por consecuencia, tenemos que encontrar el dominio de una función de dos variables. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función de dos variables, entonces nosotros ahora escribimos f de x, y, ¿sí? Por eso es una función de dos variables. Igual a 2x más y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí. El dominio de esto, el dominio será todos los valores de x e y que no indeterminen la expresión. Es que eso quiere decir, pero no tan largo. ¿Ya? Entonces, en este caso es una expresión lineal y ustedes pueden ver ahí que x y y pueden tomar cualquier valor positivo, negativo, cero, y no hay ningún problema. ¿Mm? Entonces, tenemos en el fondo el dominio está definido en R2, ¿cierto? Pues son todos los valores que de x e y pueden ser evaluados en esta función y sin problema, ¿ya? Entonces, todos los puntos del plano. Ya nosotros, bueno, nos acostumbramos a decir que el plano, bueno, nosotros aquí
todos los valores del dominio van a estar en X y en Y. Obviamente que después vamos a tener que decir que todos los valores del dominio van a estar en X y en Y. Ya, porque vamos a tener un valor aquí Z, que no va a ser parte del dominio, pero aquí tenemos el dominio en la expresión. ¿Se fijan? O sea, el dominio ya no es un eje, sino que es un plano, una superficie. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? No lo vamos a calcular ahora, sino que vamos a ir avanzando a poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos otra expresión f de x, y, ¿cierto? Por ejemplo, y logaritmo, vamos a tener y logaritmo natural de x cuadrado menos y. ¿Ya? Bueno, ¿cuál será entonces? ¿Cuál es el dominio de esta expresión? Porque anteriormente, como era lineal, no estaba complicado. Aquí tenemos el logaritmo natural de un argumento. ¿Sí? Este es el argumento del logaritmo. Entonces aquí lo que nos debe preocupar es el argumento, porque está ahí, acá, no nos hace problema. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, el argumento x cuadrado menos y debe tener una restricción en la búsqueda de mi dominio. Entonces, tendrá que ser, bueno, en este caso el argumento tiene que ser siempre positivo, así que ni siquiera tiene que ser siempre positivo, es estricto. Entonces, tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces, si el dominio son los números del plano, aquí sí, como vimos anteriormente, para este dominio se colocan condiciones dentro de esa región del plano. ¿Ya? Vamos a colocar ahí condiciones en la región del plano. Bueno, y con eso podemos ir encontrando realmente los dominios de la expresión. ¿No? Entonces, ya aquí lo que quiero decir que si estoy diciendo que x cuadrado menos y tendrá que ser mayor que 0, entonces ya el dominio no es el plano completo, sino que una región, una parte del mismo, bueno, del mismo plano, ¿cierto? Entonces, bueno, x cuadrado menos y, mayor que 0, ¿cierto? Vamos a sumar y. Nos va a quedar x cuadrado mayor que y. Ahí, ¿cierto? Así que, o si usted quiere, igual x cuadrado, una cosa así. ¿No? Esto es para tener una idea más o menos de dónde va el dominio. Entonces, claro, uno dice, bueno, si el dominio es xy para todas estas expresiones, entonces aquí yo tengo y igual x cuadrado. O sea, mi dominio ya se restringió. ¿Se fijan? Entonces los valores de y, entonces, estos valores de y están restringidos. Como dije yo. Y bueno, nos dio esto. Y los y tienen que ser menores que x cuadrado. Esta es x cuadrado, ¿cierto? La parábola, vamos a decir, igual a x cuadrado. Entonces la parábola igual a x cuadrado es parte de la expresión del dominio, pero aquí nosotros nos dio que el dominio probablemente tal tiene esta restricción, que son los y menores que x cuadrado.
Entonces, ¿cuáles son los I menores que X cuadrado? Bueno, son todos estos que están aquí. Vamos a dibujarlo de otro color para que... Ahí abajito, abajito de la... Ahí. Todos esos. Bueno, y para abajo seguramente, ¿cierto? Para continuar ahí, qué sé yo. Entonces, la región del plano XY, acá, que es el dominio de la expresión, se puede graficar. ¿Se fijan? Como esta es la región del dominio, que está acotada. No es el plano completo, sino que es una parte, una región. ¿Sí? Bueno, esto se da básicamente en el tema de la, por ejemplo, rápidamente, de la gráfica de una expresión de dos variables, ¿sí? De una f, y, f de x, y. ¿Sí? Qué feo eso. Ahí. Vamos a decir, vamos a partir en x por y. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo se grafica eso? Ya entendemos ya que, bueno, siempre que nosotros queremos graficar, estamos hablando del dominio, de la gráfica misma. Ahora, cuando graficamos una función de una variable, dibujamos el eje X y el eje Y y empezamos a ubicar los puntos. Aquí se hace algo parecido porque hay que dibujar el plano ahora. El plano ahora es como el piso de la... Vamos a llamarlo, no sé, así. Aunque a veces generalmente están cambiados. Pero podemos dejarlo así, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando empecemos queramos graficar una expresión, si nosotros queremos graficar una función, la gráfica de una función en dos variables tiene que ser un conjunto de puntos, ¿cierto? Un x, y, z que pertenezcan a, en este caso, van a que pertenecer a R3, ¿sí? Un conjunto de puntos, o sea, en el espacio. Entonces, estos puntos pertenecen a R3, pero tales que cada punto o cada terna ocurre que a medida que vamos ingresando estos pares ordenados, los pares x y pertenecen al dominio y la función, al dominio de la función, ¿cierto? Y el z es el valor que toma la expresión como rango de la misma. Entonces, acá, bueno, ya me quedó rojo nomás, pero... entonces, bueno, no sé. Tenemos ahí, esto siempre me queda chueco, pero bueno, ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un valor de x, ¿cierto? De nuestro f de x, y igual z, vamos a tener un valor de x, que lo podemos llamar x0 o x sub 0. Un valor de y 0. Entonces, esos valores se van a intersectar. Y a su vez los tenemos que intersectar con un valor de z. ¿Ya? ¿Sí? Un valor tridimensional. Entonces aquí ya no es un punto donde solamente hay intersección de 2, sino que tenemos intersección de 3 y en el espacio. Entonces, por lo tanto, en las gráficas que vamos a tener nosotros acá van a ser gráficas que son, como decía yo, tridimensionales. Vamos a notarlo así.
Por ejemplo, de este tipo, no sé. ¿Se fijan? Entonces, bueno, me quedó muy poco chueco, sí. Entonces, por aquí va a haber una intersección de todos los puntos. ¿Mm? Entonces, ese puntito f de x, igual z, vamos a decir nosotros que es una terna que es la que tiene que, bueno, está muy, que es la que tenemos que nosotros ahora buscar. Obviamente que, bueno, esto buscándolo con ordenadores es más simple, ¿cierto? Pero no tengo una definición acá. ¿Ya? Vamos a decir que, digámoslo como el conjunto de los puntos x, y, z, ¿cierto? Que pertenecen a R3, vamos a decir ahora, o sea, que están en el espacio, tales que para cada punto, para cada terna, ¿cierto? Ocurre que el par ordenado f de x, y, entonces pertenece al dominio de la expresión, de la función, ¿cierto? El dominio de la función. Y z es el valor del recorrido. Un poco para terminar con el tema ese. Entonces, bueno, vamos a retomar después lo otro. Alcanzaba acá arriba, ¿no? Bueno, ya alcanzaba. ¿Qué pasa si tenemos un f de x, y igual a menos x y menos y? ¿Sí? Bueno, menos x menos y es algo lineal, entonces es un plano en el espacio. Usted entenderá que cuando graficamos rápidamente ahí, cuando graficamos una función de una lineal, ¿cierto? Teníamos esta gráfica, por decir algo. El problema es que ahora tenemos otro eje. Por lo tanto, esto lineal ahora se transforma en algo tridimensional. ¿Mm? ¿Ya? Algo así. Por lo tanto, ya no es una línea, sino que ahora las gráficas que a nosotros nos parecen lineales ahora son planos. ¿Mm? Y por lo tanto, se respetará la forma del plano mismo. ¿Mm? Ahora, de todas formas, ¿cómo saber? Aquí tenemos que preguntar, porque aquí ya, bueno, aquí hay una matemática que se parece un poquito más complicada, porque, por ejemplo, esta misma expresión de acá, ¿sí? Si la quiero escribir yo acá, z va a ser f de x, y, y esto se puede escribir, por ejemplo, como menos 1x, menos 1y, más 0, por ejemplo. ¿Mm? O sea, en el fondo, si ustedes se fijan, hay valores ahí, entonces,
¿Cuántos puntos se necesitan para saber si, o para identificar si una expresión es un plano o no? ¿No? Por ejemplo, si ustedes tienen una expresión con un solo punto, con un punto, ¿m? Bueno, eso para nosotros en dos dimensiones corresponde a un punto que puedo yo intersectar con otro y se forma una recta. ¿Ya? Pero, bueno, en tres dimensiones, con un punto pueden haber infinitos planos. Son infinitos planos. ¿Mm? Claro, porque de este punto, bueno, puedo imaginar yo un plano acá, un plano acá, otro plano aquí. Entonces, si se fijan, planos que crucen la expresión, ¿ya? No los voy a dibujar todos como planos, porque imagínate, el dibujo va a quedar medio raro. Pero suponiendo, digamos, que esa es la idea, ¿cierto? Pueden pasar infinitos planos por aquí. Ahora, si tenemos, por ejemplo, dos puntos, bueno, perdón lo chueco de esto, pero no sé, uno ahí y otro ahí. Bueno, aquí unimos y empiezan a aparecer planos. Otro para allá, ponte tú. Este así. Vamos a dibujar otro un poco para acá. Son planos, si ustedes se fijan, son planos que van a ir un poco girando respecto a esos dos puntos. Entonces, con dos puntos son infinitos planos también, pero giran respecto a esos dos puntos. ¿Se fijan? Bueno, se va haciendo un poco más complicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tres puntos? Con tres puntos usted ya no tiene duda de que se trata de un plano. Lo que pasa es que queríamos dilucidar si con un solo punto se puede saber si hay un plano. Claro que se puede saber, pero son infinitos. Con dos puntos también, pero se puede dar el hecho de que giren los planos respecto de una especie de eje, que es la línea que une ambos puntos. Si usted tiene tres puntos, por ejemplo, ahí, ya con eso no tiene duda de que, por ejemplo, eso es solo ese plano. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, dos puntos definen una recta, ¿cierto? Pero tres puntos definen un plano. ¿Mm? Un plano. Plano, dice ahí, ¿eh? Ay, qué feo. Pero, un plano. ¿Mm? Bueno, ese es la... Y por eso que es importante que em, los pares ordenados y qué sé yo que vamos utilizando. Eh, bueno, la consecuencia del hecho de que que tiene el usar pares ordenados y obtener un punto que es un, en el fondo son tres coordenadas que tenemos que buscar en estos ejes ahora. ¿Mm? O sea, la misma expresión que estábamos viendo, que era, a ver, déjenme chequear algo. Sí. Este,
Para la misma expresión, ¿cierto? F de x, y igual menos x menos y, ¿cierto? Bueno, ahora, suponiendo que yo quiero graficar eso, tengo los puntos, a ver, vamos pasando al otro mejor. Vamos a tener, bueno, los puntos, vamos a tener los x, los y, los z. ¿Ve? Entonces, si tenemos el punto 1,0, por ejemplo, x va a ser 1, y va a ser 0, y z, el primer z va a ser la expresión de menos x menos y, ¿cierto? F de x, y menos x menos y. Esa era. Entonces vamos a tener menos 1 a menos 0. Y eso va a ser menos 1. Nuestro primer z. Y así sucesivamente podemos hacerlo para punto 0, 0, el punto 0, 1. Bueno, ahí tenemos que ir buscando 0, 0, 0, 1. Y vamos a ir calculando nuestro z. Evaluando en el fondo, ¿cierto? Menos 0, menos 0, 0. Aquí sería 0, menos 0, menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces, acá tenemos varios puntitos. Tenemos el 1,0, menos 1, ¿cierto? Ahí tenemos el 1. El 1,0, menos 1. Ahí tenemos nuestro primer punto para buscar en el espacio ahora. El 0,0, ese otro punto. Tenemos el 0,1, menos 1. ¿Ya? Y vamos teniendo los z. Bueno, y ahí ya podemos graficar y qué sé yo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Esto era lineal. Bueno, para nosotros era una expresión lineal, que ya no es lineal, ahora es el plano, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo una expresión, tenemos un x cuadrado menos y? Bueno, esto ya no es lineal, ¿cierto? Todas las funciones de dos variables se pueden representar en un plano. ¿Será verdad eso? O por ejemplo, tenemos un f de x, y igual x cuadrado. La misma anterior, menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Se puede graficar esto? Entonces, no todas las funciones de dos variables, ¿no? Se pueden representar en un plano. ¿Mm? Ahora, bueno, cuando no podemos representar todas las funciones en el plano, lo que se usan las trazas, ¿no? Las trazas o planos de corte que generan también a su vez nuevas superficies. Aparecen las curvas de nivel, ¿ya? Bueno, se usan las trazas que en el fondo que hacen cortes, ¿cómo decirlo? En la superficie, ¿sí? Para averiguar qué forma tiene la misma, para averiguar la forma. Ok.
Bajemos un poquito. A ver, coloquémosla acá. Una traza es una curva, ¿ya? Una curva que aparece ¿cómo podemos decir? Aparece tras hacer la intersección entre la superficie que queremos averiguar y algún plano. Aparece en la intersección. ¿Intersección de quién? Intersección entre, pongámosle, la superficie y un plano. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta superficie, ¿sí? Y la intersectamos con un plano. Le pasamos un plano por ahí. Que en el fondo el plano es como cortar con una cuchilla, pero derecha, ¿sí? Y le hacemos un corte a la expresión. Bueno, un corte más larguito, ¿cierto? Un corte ahí. Y esto está rechueco, ¿ya? Pero vamos a decir que le hicimos un corte de lado. Entonces, si le hacemos un corte acá, qué sé yo, bueno, si ahí, lo que va a resultar de este corte, del hacer este corte, va a ser para nosotros una especie de una cosa así. ¿Sí? ¿Cierto? Una especie de... Eso, bueno, una traza que va a aparecer. Bueno, en todo caso, para hacer los cortes tenemos que conocer bien las ecuaciones de los planos. ¿Sí? Y ahí aplicarle algún plano a la expresión tal que obtengamos estas trazas o estas curvas. Después vamos a ver, bueno, las curvas de nivel. Y eso nos va dando un poco la idea de cómo es la figura misma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, perdón, ¿qué condición en el fondo debe cumplir o deben cumplir los puntos del plano X y Z para que pertenezcan al mismo plano? ¿Cierto? En este caso, para nosotros, por ejemplo, para un plano, vamos a colocar aquí, para un plano, bueno, un X y Z, ¿sí? Ahí. En este caso, Z debe ser 0. Si tenemos Z igual a 0, o con Z igual a 0, ¿qué es lo que obtenemos en una expresión X y Z? Vamos a obtener en el fondo un plano. No sé si me siguen con esto, pero si usted tiene un valor de X, un valor de Y, y tiene un Z que es 0, que tiene un valor para X, tiene un valor para Y, pero el valor de Z es 0, entonces lo que va a obtener es el plano. ¿Sí?
Se queda en esa intersección. No hay volumen, no hay espacio, hay plano. ¿Ya? Entonces cuando z es 0, tenemos este planito de acá. ¿Ya? Ahora, si el plano es vertical, esto significa entonces que x es igual a 0. ¿Sí? A ver, tratemos de irlo dibujando, ¿cierto? Con x igual a 0. Bueno, si el plano es vertical, o sea, tendríamos que, bueno, dibujarlo en el... Ahí. Vamos a colocarlo así. Pero, bueno, tendríamos una cosita. No tendríamos un valor, tendríamos un valor para z, un valor para y, ¿ya? Pero un plano vertical. Un plano vertical. El plano XZ, bueno, supongamos que tenemos que ir buscando los planos. Entonces, el plano XZ con igual 0 sería más o menos de esta forma. Entonces, bueno, aquí... Bueno, ese es Z. El Z me va a quedar chueco. Pero Z, bueno, colocamos X y ya. Con igual 0 tenemos X. Y igual 0. ¿Cierto? Por otro lado, si tenemos el plano XY, ¿cierto? Entonces, Z igual 0, como ya habíamos dicho, ¿sí? No hay Z, por tanto, tenemos un XY, ¿sí? Que nos va a quedar más o menos así. Z. ¿Sí? Ahora sí tenemos, habíamos dicho, con ZI, entonces X va a ser 0, ¿sí? Habíamos dicho que era vertical, por aquí. Entonces nos quedaba una cosita así. Ahí sí, ¿cierto? Más o menos, que yo del otro lo dibujé como un poco más acá, ¿cierto? Luego, lo mismo acá mismo. Entonces aquí podemos colocar. Luego, si volvemos al f de x, y igual, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? La intersección con planos, tenemos que nosotros buscarla acá. Por lado. Nosotros tenemos acá, la intersectamos con igual 0. Tenemos entonces que z va a ser x cuadrado más 0. ¿Cierto? Si tenemos y 0 de esta expresión de acá. Entonces, cuando y es 0 tenemos el plano zx. Uy, cada vez estoy... Plano
Zx. ¿Ya? Bueno, ya tenemos que hacerlo acá abajito. Así que vamos a tener ahí. Entonces, bueno, x cuadrado y cuadrado respecto del plano que andábamos nosotros queríamos calcular. Trae una cosa así más o menos. Mejor punteadito porque si no... Ese es el plano. Ese para... Ahora, por ejemplo, si la intersectamos, si la intersección la hacemos con x igual 0, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un z igual a 0 más y cuadrado, ¿cierto? Con x 0. Entonces, vamos a tener acá, dibujemos los ejes, mismo z, x, y puse z acá, y vamos a tener una cosa así. Si este va para allá, este sería como por aquí. Y este como por acá. Entonces, nuestro plano va a ser ahora el plano de intersección aquí. Por ahí. ¿Sí? Entonces, si logramos tener una buena cantidad de trazas, entonces vamos a decir que finalmente, ya para no estar dibujando tanta cosa, vamos nosotros a decir, bueno, si tenemos una buena cantidad de trazas, podemos darle forma al cuerpo. ¿Ah? Es claro, porque vamos a tener una traza acá, vamos a tener una traza aquí, otra para acá, los planos de corte. Entonces, en el fondo, si logramos tener una buena cantidad de trazas suficiente, vamos a poder tener un poco me quedo corto, ¿cierto? Pero un poco la forma de la figura, que no es tan fácil graficar como colocar los puntos y después ubicarlos en X y Z. A veces no es tan simple, pero sí lo que podemos hacer es haciendo cortes en el plano y obteniendo un poco la forma de la figura y después las vamos colocándolas para que un poco se vaya dando la forma del cuerpo final. Bueno, las trazas sirven para eso un poquito, igual que las curvas, ¿cierto? Que vamos a colocarle aquí curvas de nivel. No sé, por ejemplo, la misma f de x, y, x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Si nosotros tenemos la gráfica de esta expresión, vamos a tratar de dibujarla. Este es el típico paraboloide. Ahí, ¿sí?
Entonces, en Z es muy importante ahora los valores que nosotros queramos dar en Z porque van a ir apareciendo lo que nosotros llamamos los niveles. ¿Ya? Por ejemplo, en un punto 3, Z3, nosotros aplicamos un plano ahí en Z3. ¿Ya? Aplicamos un planito aquí en Z3. Y este plano a su vez hace un corte en la figura. ¿Ya? Al hacer un corte en la figura vamos a tener esta cosita. ¿Ya? Como cortar con una cuchilla este cuerpo que está aquí. Bueno, vamos a obtener lo que nosotros llamamos una curva de nivel. ¿Ya? Y esta curva puede quedar a su vez representada aquí abajito en el plano. Ahí. Yo le dibujé una especie de superficie, pero realmente no se hace porque en este punto 3, donde en este nivel 3 aplicamos un plano, ¿sí? Que en el fondo sería como el 3 igual x cuadrado más y cuadrado. Ustedes se fijan, sería una curva de radio 3 o de radio, una circunferencia, mejor dicho. Que es lo que obtuve ahí, por cierto. Que en el fondo sería x cuadrado más y cuadrado, bueno, igual a r cuadrado, en el fondo sería. Y el r cuadrado tendría que ser 3, o r de radio raíz de 3, ¿cierto? De radio raíz de 3, para que funcione eso. Esa es una curva de nivel para el nivel 3. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se hace? Se baja el plano, la curva, se baja el plano, XY, para representarla. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí me quedó más planito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con la curva? La bajamos al plano acá. No sé si la bajé completamente, pero ahí tenemos la x cuadrado más y cuadrado igual 3. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una curva de nivel 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si z igual 8, entonces la curva es más grande porque va a estar más arriba, donde se va abriendo esta figura. Entonces, ponte tú que aquí está el 8, entonces la curva que vamos a tomar va a ser más grande que 3. ¿Ya? La circunferencia en el fondo, con z8. Si z es 8, entonces la circunferencia, coloquémoslo así, puede ser más, bueno, es más grande y se puede ir encontrando todas las circunferencias que queramos en distintos niveles. ¿Mm? Es más grande. ¿Sí? Entonces, en el fondo aquí es una curva de nivel. Es una curva de nivel, entonces para nosotros vamos a decir que es como fijar la salida de una función, bueno, una función de dos variables, ¿cierto? En una f de x, y. Cuando digo fijar la salida, estoy fijando z, eso. Y saber qué se obtiene. Por tanto, dada la función, tenemos acá lo que estábamos analizando, supongamos que, bueno, lo voy a alargar un poquito. Entonces aquí tenemos una curva, un Z3, por acá un Z8.
Alguno también se le llama K, porque estamos que dada una función de dos variables, fx, y, se fija la salida con una constante. Que se le puede llamar K también. ¿Sí? Bueno, el resultado es una intersección con una superficie. ¿Ya? Entonces aquí la curva está asociada al nivel de la superficie donde nosotros donde la vamos a encontrar. ¿Sí? Tiene que ser de distinto nivel, como acá. Z igual 8 es lo mismo que K igual 8. Z igual 3 es lo mismo que K igual 3. Se fija una constante para poder encontrar la curva de nivel. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, en un plato de sopa. Bueno, qué sé yo, un platito. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener una sopa. Esta sopa tiene un valor de temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que en cada punto de la superficie existe una temperatura determinada. Entonces, bueno, puede haber vamos a tener, o sea, lo que me refiero es que en este plato, se supone, ¿ya? La temperatura en el centro de una sopa recién servida, o hace poco, ¿cierto? Y la temperatura a los costados, al borde del plato, no es igual. Puede que en el centro sea máxima y que en los bordes sea más baja. ¿Sí? Entonces, como no es igual, dependiendo de las coordenadas X y donde se va analizando, la temperatura va a estar en función de dónde la voy a medir, ¿cierto? Entonces, en el plato de sopa, vamos a hacerlo un poquito más abierto el platito, ahí. Vamos a medir la temperatura en distintos puntos, ¿no? Puede ser ahí, hay una intersección, puede ser acá, puede ser aquí, puede ser ahí, ¿ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que la temperatura eh, está en función de las coordenadas o sí, pongamos de las coordenadas de la superficie de la sopa. Ah, entonces, la temperatura está en función de las coordenadas donde se mide, perdón. Entonces, aquí va a depender de dos variables. Depende de X e Y. ¿Vale? Así que, por lo tanto, esto es como una especie de aplicación, ¿cierto? Como depende de X y de Y,
Entonces, bueno, tendremos que decir o tendremos que analizar la expresión, buscar en el fondo la función que a mí me permite resolver eso. ¿Ya? Bueno, luego vamos a colocar. Dijimos entonces que para las funciones de dos variables tenemos para todo R, no, vamos. Coloquemos, digamos entonces que para una función de dos variables, f de x, y igual z, va a ser una función que está definida de R2 en R. ¿Sí? Ahí, bueno, para todo R2, pero algunas funciones puede que no tengan valor en R2. Entonces, bueno, hay una definición, pero a ver si habíamos dicho, parece, f de x, y igual a 1 partido por x menos y. ¿Sí? Si vamos a evaluar en f de 2,1, ¿sí? Entonces, bueno, f de 2,1 va a ser 1 partido en 2 menos 1. Y eso nos va a dar 1 partido en 1, lo cual es 1. Está definida. Si la vamos a evaluar en 1,1, vamos a tener 1 partido en 1 menos 1. Y eso nos da 1 partido en 0. ¿Cierto? Lo cual para nosotros se indetermina. Si vamos a evaluar en f de 2,2, por ejemplo, vamos a tener 2 menos 2. Y eso también nos da 1 partido en 0. Entonces la función también ahí no está definida. Entonces, aquí lo que se debe hacer un poco es ir pensando en cuáles van a ser los dominios, los recorridos. En este caso, para f de x, y no existe si es que x es igual a y, ¿cierto? Si x es igual a y, entonces f de x, y no tiene solución. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, tenemos que ir definiendo que la función su conjunto habíamos dicho de R2 en R, ¿sí? De esta expresión, el conjunto solución, mejor ahí, van a ser los x, y, ¿cierto? Que pertenezcan a R como solución, ¿cierto? Pero tal que x tiene que ser distinto de y, ¿no? Bueno, y ahí, entonces, como ya dijimos, algunas tienen gráfica y otras no. Pasa lo mismo en la función de tres variables. ¿Sí? Bueno, tenemos una función de tres variables, encontramos tres valores de entrada y uno de salida. Entonces vamos a tener f de x, y, z, ¿sí? Igual a un w, vamos a decir, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, para no demorar más, ¿cierto? Si tenemos si tenemos una expresión, a ver, f de x, y, z, igual a x cuadrado menos 3y más 2z menos 1. ¿Sí? Y evaluamos para f de 1,1,2. Entonces nos va a quedar f de 1,1,2 igual a, bueno, sería 1 al cuadrado menos 3y, que sería 1, 3 por 1, más 2 veces z, que es 2, menos 1. ¿Vale? Y aquí 3 por 1, 3 por 2, 4, por 1, 3, son menos 1, 1. Esto nos va a dar 1. Así que vamos a tener ahora un punto que es el 1,1,2,1. Ese es el puntito. ¿Sí? Una función de 3 variables. O sea, que estamos diciendo que la función está definida en R3. ¿Sí? ¿Y qué se obtiene al evaluarla? Un valor de R en el conjunto, ¿cierto? De R de los reales. Ahora, ¿se puede representar gráficamente esto que está aquí? O esto que estamos hablando. Es difícil. Porque eh, la misma expresión, pues si decimos graficar f de x, y, z igual a x cuadrado menos 3y más 2 veces z menos 1. Lo que vamos a tener aquí es podemos encontrar puntos, ¿no? Valores donde la expresión está definida y podemos encontrar varios puntitos, pero esta es una gráfica en 4 dimensiones. ¿Vale? Y entonces no se puede graficar algo que no entendemos. No entendemos nosotros Podemos calcularlo, sí, claro que sí. Pero graficar en el fondo es llevar una expresión matemática a algo que sea visualmente comprensible, ¿sí? Y que a la vez visualmente me entregue información, me entregue datos. Pero ¿cómo me voy a imaginar algo en 4 dimensiones si solo vivimos en 3 dimensiones? Bueno, vivimos en 4 dimensiones en el tiempo, pero no somos capaces de imaginarla en el espacio. Entonces, no podemos graficar algo que no entendemos. Aún así, se pueden estudiar este tipo de funciones como... bueno, se pueden estudiar estas funciones. Entonces se pueden calcular máximos, mínimos, puntos de silla, que vamos a ir viendo después. Aunque no podamos graficarlo. ¿Ya? Entonces, bueno, una función x1, x2, x sub n, dada por este, bueno, las dimensiones de la función del conjunto solución, que va a ser respecto de en qué estemos trabajando, vamos a obtener sí, valores reales. Entonces, siempre nosotros que graficamos una función, por ejemplo, tenemos una función f de x, y, entonces la gráfica será en n más 1
dimensiones. Dos variables, la gráfica es en 3 dimensiones. Tres variables, la gráfica es en 4 dimensiones. ¿Vale? Siempre en n más 1. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener. Vamos a darle más hojita. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos una temperatura que va a ser de 20 grados, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que la temperatura depende de las coordenadas. Entonces, esto significa que, por ejemplo, significa que existe, vamos a ver, existe una temperatura de 20 grados Celsius, vamos a decir, a 1 metro al frente, 3 metros a la derecha, después queda el 2, y 2 metros arriba. Del origen. ¿Fija? Entonces podemos imaginarlo. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos una temperatura en X, Y, Z, T, ¿ya? Ahora el origen de esto, o el origen en las coordenadas, X, Y, Z, va a estar dado en el tiempo. Entonces, lo mismo, si tenemos una temperatura del 1, 3, 2, 1, 3, 2, ¿cierto? 1, 3, 2, coloquémosle 32, igual a 20 grados. ¿Qué significa ahora esto? Significa que hay una temperatura de 20 grados Celsius a 1 metro, habíamos dicho, al frente, 3 metros a la derecha, 2 metros arriba del origen, ¿cierto? Desde el origen. Y en 32 segundos desde que comenzó la medición. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos, vamos analizando cada valor que corresponde. Entonces a 1 metro al frente, 3 metros a la derecha, 2 metros arriba y 32 segundos después de que comenzó la medición. Son 20 grados Celsius. Bueno, y ahí podemos ir agregando variables. ¿Ya? Para eso son las funciones de varias variables. Porque son, en la vida, en realidad, concurren muchas variables en los fenómenos físicos, naturales u otros. Entonces, no es como nosotros lo hemos calculado hasta el momento. Por ejemplo, si tenemos la densidad ρ
x, y, vamos a darle dos variables, ¿no es cierto? Vamos a hacer que la densidad de una placa. Ahí. En el punto x, y. ¿Sí? Bueno, uno piensa que las placas o cuando buscamos un centroide, ¿cierto? Las placas no son uniformes, ¿no? No son uniformes, entonces hay diferencia de densidad. Cuando queremos buscar el centro de masa, por ejemplo. Donde hay más o menos densa dependiendo del punto donde que nosotros queramos medirla. Bueno, ya sí. Así que, entonces si tenemos, por ejemplo, una densidad de 30,22 igual 15, eso significa que la densidad es de 15, la densidad va a ser de 15, por acá, coloquémosle gramos centímetro cúbico, donde a 30 centímetros a la derecha, por ejemplo, ¿ya? Y 22 centímetros arriba del origen. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a tener, no sé, 22 centímetros a la derecha, 30, perdón, y 22 arriba del origen, por decir algo, ¿cierto? Y nuestra densidad va a ser de 15. Que puede que no sea igual al medirla en otro lugar. Esto quedó pegadito. No sé qué pasa. Si tenemos, por ejemplo, otro puede ser una altura de 2,1 igual 4,3. Entonces, estos 2,1 pueden ser kilómetros. Entonces, la altura de una montaña es 4,3 kilómetros. Altura de una montaña es como 4,3 kilómetros. 2 kilómetros al este, por ejemplo, y 1 kilómetro al norte. Siempre del origen. Entonces, bueno, esos son ejemplos que podemos ir dando de la función de dos variables o de más variables. Va a depender de cómo nosotros queramos calcular o definir. ¿Ya? Entonces, bueno, en general nosotros las funciones de dos variables las usamos, o son bien comunes, bueno, algunas son comunes al uso cotidiano, sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos área, x por y, ¿sí? Y decimos volumen, pi r cuadrado h. Tenemos varias variables aquí, ¿sí? Vamos a decir presión o perímetro, 2x más 2y, por ejemplo. ¿Eh? Otro volumen, 1/3 de pi r cuadrado h. Y así. Entonces,
como ya habíamos dicho, una función de dos variables. Volvamos a las dos variables, ¿sí? Una función de dos variables, entonces es una regla de correspondencia. La regla de correspondencia que asigna a cada valor o par ordenado, ¿cierto? De números reales, x, y, en el subconjunto del plano aquí sí. En el subconjunto del plano aquí sí, punto y coma, un solo valor coloquémosle mejor uno y solo un valor. Z, ¿cierto? En el conjunto de los reales. ¿Vale? Decíamos entonces que x, y va a ser nuestro par ordenado o dominio y z era nuestro valor del rango. Y bueno, está de más decirlo, x, y es la variable independiente. Así que por lo tanto z será la variable dependiente. Bueno, y así como hay funciones lineales, polinomiales, racionales, en una variable también existe la misma en dos variables. ¿Vale? Entonces, luego vamos a decir que existen funciones polinomiales. Vamos a partir de acá por ser las más simples, de dos variables. Bueno, y básicamente, ¿qué son? Consiste en la suma de potencias, ¿cierto? X elevado a m y elevado a n, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, con m y n mayor que 0. O entero, ¿cierto? Para que sean polinomiales. Por ejemplo, tenemos la función f de x, y igual xy menos 5x cuadrado más 9, por ejemplo. Ahí tenemos una. ¿Sí? Polinomial. Podemos tener 3xy cuadrado menos 5x cuadrado y, ¿cierto? Más x cubo polinomial. Ahora,
si hacemos el cociente entre dos funciones polinomiales, coma, entonces, ¿qué tenemos? Función racional. ¿Sí? Y ahí podemos tener, por ejemplo, f de xy 1 partido por xy menos 3y. Esto es un 1, ¿eh? Ahí. Vamos a tener aquí a la cuarta, por ejemplo, y cuadrado. Y acá x cuadrado y más y a la quinta más 2x. ¿Sí? Bueno, función, pero el dominio de la función, volvamos acá. El dominio de una función polinomial ya dijimos ya, será el plano xy, ¿sí? Completo. Por otro lado, el dominio de una función racional, ¿sí? También es el plano, ¿cierto? También es el plano xy. Pero, ¿qué habíamos dicho? Con restricción. O sea, ven aquellos valores de xy donde el denominador se haga cero para una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, buscar el dominio de f de x, y igual 4 partido 4, ¿cierto? 6 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya, esto es racional. Entonces el dominio será ya dijimos que es el plano xy, excepto los valores con excepción de esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, a excepción de eso, tendríamos que decir que eso no tiene que ser cero. 6 menos x cuadrado menos y cuadrado distinto de 0. ¿Vale? Que a su vez podríamos decir que esto lo podemos escribir como x cuadrado más y cuadrado igual 6. ¿Sí? Entonces, tal como hicimos un ejercicio anterior, donde había una expresión que era parabólica y nosotros buscábamos valores que estaban debajo de la parábola. Aquí pasa lo mismo. Aquí los xy que yacen en la circunferencia, en esta circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, que sería raíz de 6r, ¿cierto? Entonces el dominio va a ser el plano xy, excepto los xy que yacen en la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 6, que son los que podrían indeterminar la expresión. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo. Tenemos la función f de x, y, una raíz. La hice muy larga.
Bueno, que no le quería escribir el número al final, no al precio. 4 más raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿cuál es el... a ver, como lo que envolve más. Encontrar. Vamos a encontrar f de 1,0, f de 5,3, f de 4, menos 2, puede ser, y el dominio. Ya, entonces, bueno, partimos. F de 1,0, recuerde que 1 es x y 0 es y, para la expresión 4 más raíz de x cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos y cuadrado, que es 0. Bueno, escribámoslo, por si acaso. ¿Mm? Así que nos va a quedar 4 más 1, que sería 5. Acá, para f de 5,3, sería 4 más raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 25 y 9 son 30 y 25 y 9 son 34, más 4. 5,3, ¿no? Sí, 5,3. 25, 35, 34, 6 por 4, 4 y más 4. No, pues no da. No, porque da lo mismo que igual sea que igual sea y pues son 5,3. Perdón. Ahí sí. Ya sabía yo que por qué me estaba dando un valor raro. 25 menos 9, ahí está. 25 son 16. Y son 4, más 4 son 8. Ahí. F de 4, menos 2 sería 4 más raíz de 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Bueno, menos 2 al cuadrado no da para positivo, pero igual tiene un menos afuera. 16 menos 4 son 12. Y 3 por 4, 12. Sería 2 raíz de 3. Y 2 más 4. Bueno, lo podemos sumar, así que nos queda 4 más 2 raíz de 3. Bueno, si no quedó tan exacto. Uy, justo. ¿Qué pasa con el dominio acá? Bueno, el dominio está dado por la expresión excepto lo que está dentro. Pues si la función es x, y igual a 4 más raíz de x cuadrado menos y cuadrado, entonces x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser, por definición, ¿cierto?, mayor o igual que 0. Así que resolvemos una ecuación. Nos queda una diferencia de cuadrados que sería x más y, x menos y, mayor o igual que 0. ¿Vale? Así que por lo tanto vamos a tener ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un i igual x, un i igual menos x, de aquí del primero, y de acá del segundo un i igual x. ¿Ya? Fíjense por qué los colocamos como i, porque nosotros ahora tenemos que evaluar esto en el plano. X, y. Entonces vamos a tener i igual x. Y i igual menos x.
¿Se fijan? Ya, pero aquí dice que x más y, x menos y tiene que ser mayor o igual que 0. Es un producto. Entonces el dominio, bueno, el dominio tendría que ser los pares ordenados. X, y, ¿cierto? Em, bueno, para los que, ¿cómo era? X cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, tendríamos que tomar todos los puntos sobre la recta igual x e igual menos x. Todos los que son mayores que 0, ¿cierto? No sé si me comprenden. En este caso, por ejemplo, el dominio. Ay, esa cosita roja. Tendría que ser todos los puntos sobre las rectas, ¿cierto? Las rectas igual x e igual menos x. O sea, por ejemplo, si tenemos igual x y teníamos la otra para acá, ¿cierto? Igual menos x. Entonces el dominio, todos los puntitos que hagan que esta cosa, bueno, va a tener que ser estos puntos de acá, ¿cierto? Todos los que están por sobre. Entonces, bueno, voy a volver a la figura anterior. Tendríamos que dibujarlo acá, por lo que está sobre igual x, y los que están por sobre igual menos x. Bueno, no es tan simple, ¿cierto? Hay que ir analizando a medida que va apareciendo el problema en el ejercicio. Otro ejemplo. Voy a poner a partir de f de x, y igual x cuadrado más 9y cuadrado, ¿sí? Que es otro paraboloide, encontrar el dominio y el rango. Bueno, aquí, si ustedes se fijan, no es necesario graficar porque x cuadrado más 9y cuadrado, este es un paraboloide elíptico. Una cosa así. ¿Vale? Entonces, fíjense, x cuadrado más 9y cuadrado, f de x, y. Si usted coloca un x positivo, negativo, 0, o un y positivo, negativo, 0, no pasa nada, ¿cierto? No se indefine ni se indetermina. Entonces, el dominio, todo el plano x, y, todo el plano x, y, completo, como habíamos dicho. ¿Cuál es el rango? Bueno, si puedo ocupar todo el plano, puedo tomar cualquier valor de z. Así que puedo tomar cualquier valor de z, como son cuadrados, va a dar siempre positivo, ¿cierto? Entonces z va a ser todos los z mayores o iguales que 0. De ahí para arriba.
el rango. Y listo, no hay para qué graficar ni... Entonces, bueno, por eso le digo, depende del problema, depende del ejercicio. Eh, por ejemplo, si tenemos x cuadrado, la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 9, ¿no? Bueno, no es una función propiamente tal, pero esta expresión. Bueno, esto es una x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Se puede escribir como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 al cuadrado. Y aquí estamos en presencia de una esfera de radio 3, ¿cierto? Y fíjese que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado está centrada en el origen. Por lo tanto, podemos colocar, por lo tanto, va a tener un z igual a raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a despejar ahí. Así que como z, yo sé que z es f de x, y. Así que nuestra función va a ser 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Vale? Esa es la función. Supongamos que queremos encontrar el dominio. ¿Ya? Bueno, esto es una esfera, así que vamos a tener ahí. Vamos a ver cómo ando para... Coloquemos, bueno, ahora hay x por acá y z. ¿Vale? Aquí está el plano, así que si está centrado en el origen, más o menos centrado en el origen, ¿cierto? Vamos a dibujar la mitad de la... Ahí. Entonces, esto que dibujé acá abajo, todo esto es el dominio de la expresión, ¿cierto? Los valores del dominio. ¿Mm? Si está centrada en el origen y de radio 3, quiere decir que tenemos un Z3, un nivel Z3. Entonces, este Z3 que va desde el origen de 0 hasta Z3, entonces vamos a tener un valor entre 0 hasta 3 que va a ser nuestro rango. Porque fíjese que toma todos los valores aquí hasta radio igual 3, ¿sí? Para la expresión. Entonces, el dominio de la expresión va a ser el conjunto de pares ordenados x, y, ¿cierto? No x, 4, x, y. Pero que satisfagan o donde coloquemos ahí, donde las coordenadas satisfagan o satisfacen 9 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0. Porque ¿de dónde venía eso? Venía de que nosotros ya hemos dicho que z de la f es x, y igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, donde la habíamos despejado. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esto de aquí indeterminaba la expresión siempre que me diera un buen número
menor que 0. Así que el conjunto del dominio va a ser el conjunto de todos los pares ordenados x, y, donde las coordenadas satisfacen de esas coordenadas x, y, feo eso, ¿sí? Satisfacen esta, esta restricción, ¿cierto? Satisfacen esa restricción. ¿Y qué es lo que satisfacen en el fondo? X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. Porque, bueno, pasé el 9 para allá y tengo que cambiar los signos, así que me va a quedar eso. Entonces, el dominio está en la circunferencia. En el interior de la circunferencia. Que es esta de acá abajito, ¿cierto? Esta de acá abajo es la de x cuadrado más y cuadrado igual 9. Perdón, bueno, menor o igual que 9. Que es la que dibujamos ahí. ¿Se fijan? Bueno, ya llevamos un buen rato y quería hablar un poquito más de las curvas de nivel y pasar a los límites, pero los vamos a dejar para otra oportunidad, ¿sí? Así que vamos a grabar esto. Bueno, ahí está. Ya, vamos a tener la grabación.